2 de octubre de 1968. Matanza de Tlatelolco. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco es un símbolo de lucha por la justicia y democracia en México. Es un lugar de memoria y un recordatorio constante de los excesos del poder y la importancia de defender los derechos humanos. En esta plaza convergen tres momentos históricos significativos: el pasado prehispánico representado por las ruinas del Templo Mayor, el periodo colonial con la iglesia de Santiago Tlatelolco y el México moderno con el conjunto habitacional de Noanalco Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas, construida en 1964. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la plaza para protestar contra el autoritarismo del gobierno mexicano y exigir reformas políticas y sociales. Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, la situación política en México estaba marcada por el autoritarismo y la represión. Díaz Ordaz y su gobierno promovían una política de mano dura para acabar con cualquier forma de oposición. Durante su mandato se incrementaron los arrestos, la censura a la prensa, la vigilancia y la represión en contra de los movimientos estudiantiles y sociales que clamaban por una apertura política y una mayor justicia social. La matanza de Tlatelolco fue resultado de la acumulación de tensiones y conflictos previos. Los movimientos estudiantiles, encabezados por el Comité Nacional de Huelga, CNH, demandaban mayor libertad de expresión, democratización del sistema político y la renuncia de Díaz Ordaz. ¡Ay, México, sepa que somos sus hijos, somos la juventud! Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso: tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. En aquel momento, México estaba siendo sede de los Juegos Olímpicos y el gobierno buscaba mantener una imagen de estabilidad y modernidad. Sin embargo, el descontento social ante la represión política y la falta de libertades en el país era palpable. La manifestación del 2 de octubre se convocó para denunciar dichos problemas y exigir cambios políticos, sociales y económicos. El gobierno respondió de forma violenta y represiva. El ejército y la policía militar rodearon la plaza y comenzaron a disparar a los manifestantes, causando un número aún desconocido de muertes y heridos. Además, cientos de manifestantes fueron arrestados y encarcelados, mientras que otros fueron víctimas de desapariciones forzadas. Estos hechos marcaron un antes y un después en la lucha social en México. Muchas personas perdieron la confianza en el gobierno y en las instituciones, lo que llevó a un aumento en los movimientos de resistencia y lucha por los derechos humanos y la democracia en el país. La masacre de Tlatelolco entra directamente en la categoría de violaciones graves a los derechos humanos. El uso excesivo de la fuerza militar para reprimir a los manifestantes es una clara violación de los principios básicos de los derechos humanos. Violencia indiscriminada. Durante la operación, se dispararon y asesinaron a un gran número de estudiantes y civiles pacíficos que se encontraban en la plaza. Esta violencia indiscriminada muestra una completa falta de respeto por la vida humana y demuestra el uso desproporcionado de la fuerza por parte del gobierno. Ahora, aquellos nombres y aquella indiferencia de este suceso trágico solo queda plasmado en el memorial de Tlatelolco, pero ni los incontables esfuerzos del gobierno por querer ocultar sus atrocidades han podido borrar la memoria que este lugar guarda,
pues solo basta mirar al cielo para poder viajar al pasado. Basta por recorrer los rincones de la plaza para percibir el sentimiento de lucha y de indignación social con aquel incidente tan penoso en la vida de un pueblo, recordando que ahora existe un México después de Tlatelolco. A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha intentado ocultar la verdad sobre lo que sucedió en Tlatelolco. La falta de transparencia en la investigación y la negativa a reconocer oficialmente los hechos ha generado desconfianza en las instituciones y una sensación de impunidad. La operación contra los estudiantes y manifestantes en Tlatelolco fue una clara violación de la libertad de expresión. El derecho a protestar pacíficamente es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y el uso de la fuerza militar para reprimir una manifestación pacífica es inaceptable. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. La reflexión política que emana de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco invita a cuestionar y debatir sobre los límites del poder, el papel de las instituciones en la sociedad y la necesidad de mantener un sistema justo y equitativo que proteja la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente. También incita a analizar las consecuencias de la violencia estatal y la importancia de la memoria histórica para evitar que se repitan estos lamentables sucesos. A los compañeros caídos. El 2 de octubre de 1968, en esta plaza, Ana María Maximiliana Mendoza, 19 años, Gilberto Reynoso Ortiz, 28 años, Leonardo Pérez González, 29 años, Guillermo Rivera Torres, 15 años, y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie, y al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. No hubo ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió ese banquete. Ese día, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre el alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac 8 Terena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se censuraron y expusieron ese 2 de octubre fueron: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Frías,
indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.